hermoso es para nuestra iglesia la peregrinación. Dentro de nuestra piedad popular existe ese caminar, teniendo en cuenta el punto de partida y el punto de llegada, porque así es la vida. El punto de partida es el nacimiento y el punto de llegada es la muerte. ¿Qué va a hacer después de nuestra muerte? Eso es lo que Jesucristo resucitado nos enseña como verdad importantísima de nuestra fe, porque también como Él tenemos que morir y como Él, Jesucristo, tenemos que resucitar. Así es la vida de los santos, un continuo morir al pecado y un continuo resucitar a la vida de la gracia, es decir, a la vida de unión y de amistad con Dios. Y así se hace hermosa la vida, porque cuando no vivimos como Jesucristo nos enseñó, porque Él es el camino, la verdad y la vida, pues nuestra vida va a ser, pudiéramos decir, un fracaso. En cambio, si nos dejamos llevar por el Evangelio, por la luz del Evangelio, nosotros llegamos a lo que Él nos ha prometido en el cielo. Él dice que subió para guardarnos una habitación, para cuando nos llegue el momento, tener allí todo dispuesto para participar en su reino, en el banquete de su reino. Y eso es lo que siempre en su mente y en su corazón tienen muy presente los santos, como en este caso Santa Lucía, Virgen y Mártir, a quien en este santuario venimos. Se aumentó el volumen. ¿Oyen mejor? Fue nombrar a Santa Lucía, inmediatamente se mejoró el volumen. He debido empezar desde el principio nombrándola a ella. Ahora escuchan mucho, ojalá no se vuelvan sordos. Bueno, entonces estamos hablando de Santa Lucía. Hay unas actas en la iglesia que se llama el Martirologio Romano. Allí está escrito todo lo que los santos mártires desde el principio tuvieron que soportar por la causa de su fe, por la causa de Jesucristo. Y en esas actas también figura Santa Lucía, nacida por allá por el año 300 de nuestra era cristiana, en una ciudad de Italia llamada Siracusa. No conocemos, pero de todos modos es historia y es verídico que nuestra santa existió y nació allí. Desde muy pequeñita ella se distinguió de ser una niña buena, como tantas niñas que yo veo aquí, que son buenas, porque son buenas hijas, porque estudian, porque son hacendosas, porque son serviciales, porque son inocentes, porque son pues el signo del amor de Dios en una familia, lo que es un niño, una niña, porque es el fruto del amor de sus padres y a quien deben querer sus padres por siempre, porque ¿qué haría un hogar sin los hijos y sin las hijas? Y sobre todo desde pequeñitos. Así fue Lucía. Bueno, en las actas no figura cómo se llamaba el papá, pero sí figura cómo se llamaba la mamá. Un nombre que de pronto aquí nadie tiene, Eutiquia, doña Eutiquia. ¿Hay alguna Eutiquia? Así se llamaba la mamá de Santa Lucía. Allá hay una. Bueno, felicitaciones a doña Eutiquia. Muy bien. Pues ella quería mucho a su hija, porque era muy linda, muy bella, pero apenas fue creciendo, como toda mujer piensa en el matrimonio. Toda mujer piensa en el matrimonio cuando va creciendo y ya se va volviendo señorita y claro, recibe muchos piropos y muchas reverencias, diríamos así, de sus prometidos, que puede ser uno al principio, después otro, en fin, quién sabe si llegarán al matrimonio.
porque hoy día qué difícil que se comprenda verdaderamente el valor humano y sagrado del matrimonio como sacramento y como fundamento de la formación de una familia cristiana. Pues así pensaba la madre de Santa Lucía, que se casara bien y que tuviera un hogar muy feliz. Pero Santa Lucía no pensaba en eso. Desde muy pequeñita ella dijo: a mi esposo, y mi único esposo, y mi novio, y mi único novio es Jesús. Yo no me entrego a ningún hombre. E hizo un voto de virginidad. Por eso ella es virgen. Hizo su voto cuando pequeñita, entendía de las cosas. Entendía de la vocación al matrimonio, pero entendía de la vocación a la virginidad, al celibato. Y ella hizo promesa allá en lo escondido de su corazón con su Dios, de que ella le serviría toda la vida a su único esposo, que era Jesús. Pero así no pensaba la mamá, ni tampoco el prometido, que ya aparecía por ahí, un joven pagano, no cristiano para nada, ella sí cristiana totalmente. Entonces, qué difícil casar a una cristiana con un no cristiano, motivo de peleas, de riñas, de malos entendidos, en fin, no serán felices, muy difícil. Pero como Lucía había pensado en no casarse, esa fue su intención y le pedía a Dios que le ayudara. Finalmente, Dios le ayudó de una manera muy especial, porque doña Eutiquia se enfermó gravemente, y entonces con su hija se fueron para una ciudad vecina llamada Catania, también en Italia, donde ya había muerto una niña también, Águeda, que fue santa, y que en su tumba mucha gente iba a visitarla y se obraban muchos milagros. Pues entonces se fueron las dos, Eutiquia y Lucía, para que Santa Águeda les hiciera el milagro de curar a esta señora de su enfermedad. Y nos dicen algunos escritos que Santa Águeda en sueños se apareció a Santa Lucía y le dijo: tú misma puedes pedir este milagro, porque eres santa. Y así fue. Su mamá se alentó, volvieron a Siracusa, y la mamá ya se puso de acuerdo con su niña de que le respetaba todos sus pensamientos y su voto de ser y de tener únicamente a su esposo Jesucristo. ¿Cuál sería la rabia, el odio que en el prometido, en el joven pagano que quería casarse con Lucía, entonces empezó a sentir en su corazón, y fue y la acusó ante las autoridades? Obviamente el Imperio Romano en tiempos de Diocleciano estaba en una persecución terrible contra todo lo que tuviera el nombre de cristiano. Pues a Lucía la llevaron ante el tribunal, ante la autoridad, y allí tuvo que enfrentarse con esa autoridad, con un hombre llamado Pascasio, que empezó a preguntarle y a disuadirla y a convencerla de que renunciara a su fe y que salvaría su vida. Pero para Lucía eso no era ningún proyecto de vida que la llenara de alegría, como el ser el esposo de Jesucristo y ser cristiana hasta la muerte. Por eso se defendió allá en el tribunal totalmente, hasta que ellos, ¿qué pudieron hacer? Sentenciar la muerte. Incluso le anunciaron llevarla por allá a una casa de prostitución y entregarla para que fuera objeto de mal uso sexual y de las pasiones humanas. Pero con otro milagro ella no se dejó llevar. Y finalmente entonces las autoridades romanas atravesaron su garganta con una lanza, con un arma, con una espada, y le sacaron los ojos. Por eso tenemos aquí nuestra imagen. Siempre las imágenes de los santos aparecen como Lucía en una bandejita con sus ojos. Sus ojos bellísimos, porque tenía unos ojos bellísimos, como una mujer bien hermosa, pero le sacaron los ojos para morirla, para matarla. Porque, ¿cuál era la razón? Creer y amar a Jesucristo nuestro Señor. ¿Seremos capaces nosotros de un martirio así? Por eso la Virgen Santa Lucía tiene también en sus manos la palma
la palma del martirio. Entonces ella es virgen y mártir. ¿Sabemos por qué fue virgen? Porque prefirió un matrimonio espiritual a un matrimonio físico-material, porque esa fue su vocación y la guardó con fidelidad y fortaleza hasta el último momento de su vida, que fue el día en que la martirizaron. Por eso su devoción se extendió tanto, porque fue un ejemplo maravilloso, y por eso ustedes también vienen a Guane. Por ahí mirando, en el año 1600 construyeron esta iglesita, y ya pensaban que fuese en honor de un santo especial. Por eso en el año 1731 llegó los guanes, no sé de dónde la trajeron realmente, yo no sé, el cuadro, la imagen, el cuadro de Santa Lucía. Y le hicieron aquí un altar especial en esta pequeña iglesia bellísima, que es su santuario. Allá está el altar adentro, que nadie al entrar a la iglesia, después de visitar al Santísimo, se podrá ir sin ir al altar y rezar una oración pidiendo la intercesión de la Virgen por los ojos, porque mucha gente viene aquí porque está enfermo de los ojos. Y seguramente Santa Lucía con su intercesión les hace el milagro de curarlos, pues Dios quiera que tengan esas curaciones. Pero ¿qué sacaríamos con una curación de los ojos materiales y físicos si los ojos de nuestra alma no sirven? Son ciegos. Vivimos en una ceguera espiritual porque vivimos en pecado. El que vive en pecado vive ciego a la luz de Dios, que es la única luz que ilumina en el mundo. Nuestro Señor dijo: yo soy la luz del mundo, y todo el que lo siga tiene que ser luz del mundo. Todos nosotros estamos llamados a ser luz en el mundo por nuestras buenas obras. Ya pasamos un año tan bello y feliz. El Papa, satisfecho por excelencia, le preguntaban a algunos periodistas: bueno, Santo Padre, después de que terminó este año de la misericordia, ¿cómo se siente? Muy agradecido con Dios, porque fueron muchos los momentos en que la gente vivió la gracia de su conversión y se unió a Dios y salió del pecado. Fue un año maravilloso. Pues precisamente nosotros, al terminar este año de la misericordia, le damos gracias a Dios hoy por ese año en que nos ha brindado tanta gracia, tanta bendición de Dios, y nos la sigue dando, porque ustedes vienen aquí es a adorar a Dios, a orar a Dios, a arrodillarse delante de Dios, porque nos arrodillamos aquí delante de la presencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento del altar, como le llamamos, en la celebración de la Santa Eucaristía. Por eso, bienvenidos y bienvenidas todas las personas, peregrinos, peregrinas, a esta fiesta, que el Señor nos traiga a través de Santa Lucía muchas bendiciones. Lucía quiere decir la luminosa, la que lleva la luz, la que trae la luz. Así debe ser todo cristiano, el que lleva luz. Cuando en el bautismo les hacen prender la velita y se le entrega a los padres y padrinos, le dice el sacerdote: reciban la luz de Cristo, mantengan esta luz encendida. ¿Cuál? La de la fe que recibieron en el bautismo. En la confirmación lo mismo. Los confirmados encienden su luz, su cirio, para decir: yo quiero también ser luz del mundo. Cuando venimos a una fiesta de estas, igualmente, que se prenda el cirio y la luz de la fe, que nunca se pierda la luz de la fe. ¿Qué haría el mundo sin la luz de la fe? Vivía en la oscuridad, porque lo contrario a la luz es la oscuridad. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros sin la luz que está simbolizada en esta vida de esta santa, que es luminosa? Lucía quiere decir que porta la luz, que lleva la luz. Si queremos a Santa Lucía, no debemos olvidar nunca este gran compromiso, esta gran responsabilidad. Fíjense que en el Evangelio escuchamos la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes o santas y 5 de ellas necias.
necias, imprudentes, esperando al esposo. Es una escena muy bella, porque cada cual esperaría que ese esposo la escogiera a ella como su esposa definitiva, y por eso había varias de ellas ahí, pero unas no prudentes, que no tenían su lámpara encendida, o que sí la tenían pero se les acabó el aceite que mantenía ese fuego, y entonces acuden a las otras: denos de tu aceite porque se nos acabó y ya como que viene el esposo. Las prudentes dicen: no, nosotros tenemos el aceite suficiente únicamente para nosotras, vayan y compren. Mientras fueron a comprar llegó el esposo, se quedaron afuera, y el esposo desde adentro decía: no las conozco, no las conozco. ¿Santa Lucía es virgen prudente o virgen necia? Virgen prudente, que tenía encendida su lámpara, la lámpara de la fe, de la esperanza, del amor. Queridos hermanos, estamos muy cercanos a la Navidad. ¿Cómo vamos a celebrar la Navidad de este año 2016? ¿En peleas, en riñas, en odios, en celos, en discordias en nuestros hogares? ¿O en reconciliación, en perdón, en amor, en ayuda mutua, en paz, con Dios, con la familia? Esa sí es una Navidad con una luz maravillosa, que es la luz que hoy Santa Lucía nos está diciendo: enciéndanla, no la dejen apagar, no dejen que su hogar se destruya, no dejen que se vayan los hijos por caminos extraviados, porque se les da un ejemplo, se les aconseja o se está cerca de ellos. Qué hermosa es nuestra familia cristiana,